Tener una ley de víctimas en Colombia es muy importante, sobre todo porque somos un país que tiene entre sus habitantes casi 9 millones de personas que han sido víctimas directas del conflicto armado. Eso quiere decir que en nuestro país la probabilidad de que usted sea víctima del conflicto es del 19%. O que usted tenga una persona cercana que haya sido víctima del conflicto es del 75% aproximadamente. Exacto. Por eso es que se creó en el año 2011 la Ley 1448, mejor conocida como la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. ¿Y cuál es el objeto de esa ley específicamente, Ana Cristina? Pues Camila, el objeto es el reconocimiento de las víctimas del conflicto armado colombiano y de sus derechos a la libertad, la justicia y a la reparación con garantías de no repetición. ¿Eso qué quiere decir? Que se reconoce la existencia del conflicto armado, que se acepta que este trajo víctimas y que tienen derecho a ser reparadas por el Estado colombiano. Por eso, Camila, es que la Ley de Víctimas crea un sistema institucional robusto para protegerlas, para asistirlas, atenderlas y repararlas. Entonces empecemos a explicar punto por punto la ley y creo que si vamos a hacer eso, deberíamos empezar por saber qué es una víctima. Perdemos nuestras casas, perdemos nuestros trabajos, perdemos nuestras costumbres, nuestro modo de vivir. Y nos someten a vivir cosas que nosotros no estábamos acostumbrados. En el remolino de Oro Bajo podíamos ver los cuerpos cómo se remansaban en el remolino de Oro Bajo. Muchos cuerpos de estos eran enterrados por manos de barqueros y pescadores en las riberas del río Cauca. Camila, para esta ley son víctimas aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1 de enero de 1985 y únicamente, y esto es muy importante, en el marco del conflicto armado. Ahí es importante aclarar, Valeria, que no se considera víctima a quien haya sufrido un daño como consecuencia de actos de delincuencia común o narcotráfico. Y, por supuesto, tampoco son víctimas los miembros de los grupos armados ilegales. Pero entonces demos algunos ejemplos de cuáles son aquellos eventos que convierten a una persona en víctima según esa ley. Pues mire, Camila, la ley ampara a quienes sufrieron desplazamiento forzado, despojo o abandono forzado de tierras, homicidio, secuestro, tortura, reclutamiento de menores, minas antipersona y delitos contra la libertad sexual. Esa ley de la que estamos hablando desde un principio se dijo que iba a regir solo por 10 años, es decir, hasta el 10 de junio del 2021. Por eso es que hoy estamos debatiendo si debe prorrogarse o no. Pero, ¿por qué se planteó entonces que esta ley para reparar las víctimas tuviera vigencia solo por 10 años si era tan importante? ¿Por qué se habló solo de 10 años? Pues Camila, porque esta ley cuesta plata. Reparar a las víctimas le cuesta mucha plata al Estado. Y quería dársele un parte de tranquilidad a quienes estaban preocupados por su costo. También, Ana Cristina, porque la ley respondía a un proceso de justicia transicional, que como su nombre lo indica, debe ser de duración limitada y no permanente. Pero entonces, si debía ser limitada y no permanente, y si le cuesta plata al país, ¿por qué razón sus propios autores, que son los exministros Juan Fernando Cristo y Guillermo Rivera, hoy están pidiendo que se prolongue por 10 u 8 años más? Porque el balance de estos años es bastante agridulce. Hasta el momento las metas de reparación se han cumplido tan solo en un 13%. Aunque también esta ley tiene otro componente importante, y es la restitución de tierras, que según cifras oficiales, 71.284 solicitudes han finalizado el trámite administrativo, lo que corresponde al 75% del total de todas las solicitudes. Valeria, entonces eso quiere decir que en ese aspecto, por lo menos en el de tierras, la ley va bien. Pues no exactamente, Camila, porque en la etapa judicial, aunque ya hay sentencias para restituir 341.725 hectáreas que benefician a 45.655 personas, esto es muy poco frente a las 3 millones de hectáreas que se estiman deberían ser restituidas. ¿Y cuál ha sido la razón para que el balance de esa ley, que ya casi se va a caducar y que por eso lo estamos debatiendo, sea tan agridulce? Porque uno de los aspectos más complejos de la ley, Camila, ha sido su enorme burocracia y su andamiaje institucional. La colaboración entre entidades nacionales y territoriales para poder reparar a las víctimas ha sido muy, pero muy complicada. Bueno, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasaría si no se prorroga la ley? ¿Por qué es tan grave que no se prorrogue? Pues es muy grave porque no se podrán garantizar los derechos a la verdad, justicia y reparación de la mayoría de las víctimas del conflicto en Colombia. Estos colombianos tienen además todo el derecho a ser reparados y ser reconocidos como víctimas, sobre todo, Camila, si algún día queremos romper el ciclo de violencia.
Queremos justicia y paz, que venga de corazón, para que llegue a nuestros campos salud, paz y educación. Para que llegue a nuestros campos salud, paz y educación. Santa María, danos la paz. Santa María, danos la paz. Y entonces, ¿por qué hay quienes no quieren que la ley de víctimas se prorrogue más tiempo? Camila, porque acuérdese que en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez se negó sistemáticamente la existencia del conflicto armado. Bajo su óptica, lo que ha habido son actos terroristas que deben ser suprimidos con toda la fuerza del Estado. La comunidad internacional debe saber que Colombia no ha vivido en guerra, que la nación ha sufrido un sistemático ataque del narcoterrorismo a la democracia menos interrumpida de América Latina. Sí, Ana Cristina, pero el gobierno de Juan Manuel Santos y la Corte Constitucional ya reconocieron la existencia del conflicto armado, es decir, le dieron el estatus político a la que fue la guerrilla de las FARC. Eso ya se determinó, o sea, esa discusión parece ya cerrada. Sí, Camila, pero es que extenderla por 10 años más significa ratificar que en Colombia sí hubo un conflicto armado. Es decir, lo contrario a la tesis del expresidente Uribe, y eso al gobierno del presidente Duque, pues le queda muy difícil. Pero el viernes el presidente Duque hizo el anuncio de que presentaría un proyecto de ley para eso. Pero hay que ver qué pasa en el Congreso, porque ya el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, ha dicho una y mil veces que no hay plata para poder costear esa ley. Sí, Ana Cristina, pero además no se nos puede olvidar que desde que se aprobó esta ley, esta ha tenido bastantes contradictores. La parte más sensible ha sido lo referente a la restitución de tierras, porque varios políticos y asociaciones que se llaman a sí mismas víctimas de la restitución de tierras, que incluyen además algunos ganaderos, han insistido en la necesidad de reformar la ley. Y de hecho, Valeria, el Partido Centro Democrático ha radicado varios proyectos para reformarla y no han prosperado. Por eso es que el debate está abierto. Así es, y por eso estamos entonces a la espera de dos cosas. Uno, ¿qué pasa en la Corte Constitucional con la demanda de esta ley que pide que la Corte le dé la orden al Congreso de legislar para extenderla? Y dos, también qué pasa con el proyecto de ley que anunció el presidente Iván Duque. Por eso estamos